Bueno, hola a todos. Cuando estén escuchando esto, hoy estamos realmente muy emocionados porque estamos empezando un proyecto que en algún momento nos soñamos y fue este podcast para poder llegar a nuestros pacientes, a nuestros colegas y poder hablar de algo que nos emociona, que son las enfermedades huérfanas. Entonces, en principio, bienvenidos a Más allá de lo extraordinario, voces médicas para enfermedades inusuales. Entonces, a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando aquí en la mesa, estoy con dos personas muy especiales de ese hospital, que nada, ellos van a presentar. Carlos. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Esteban Wildes. Yo soy médico endocrinólogo y en el transcurso de este episodio les voy a estar contando qué hace un endocrinólogo hablando de enfermedades huérfanas, pero eso lo hacemos más adelante. Doctor Gustavo. Eso, hoy tengo un invitado también muy especial, alguien que hace parte del eje de este modelo de enfermedades huérfanas, que es el doctor Gustavo Giraldo, que es genetista. Gustavo, bienvenido, presentate. No, pues muchas gracias. Como ya me presentaron, mi nombre es Gustavo Adolfo Giraldo, yo soy médico genetista y estamos en ese rol de la parte del modelo de enfermedades huérfanas, y la idea de hoy es hablar un poquito sobre eso, de qué es una enfermedad huérfana, de que si yo tengo una enfermedad huérfana, si me puede dar una enfermedad huérfana. Entonces hablar un poco de eso y de tumbar algunos mitos sobre este tema. Súper bueno, y yo soy Juan Esteban Hernández, yo soy médico del Hospital Pablo Tón Uribe, y hace un año tengo pues como el placer de poder acompañar este proceso de enfermedades huérfanas. Entonces, sin más ni más, pues nada, empecemos a hablar de lo que nos trae hoy, es qué es una enfermedad huérfana. Bueno, entonces les doy como un poco sobre el significado de la palabra huérfana. A mí en realidad el término huérfano nunca me ha gustado, porque es que huérfano es el que lo abandonan, el que no hay nada. Yo creo que parte de esto es que ya estas enfermedades, que son para mí enfermedades poco prevalentes, ya no son huérfanas, no son raras, ¿sí? Porque también antes los mencionábamos como enfermedades raras, y raro es que nunca nos hubiéramos colocado a buscar, a mirar, y en realidad son enfermedades que pueden afectar a cualquier persona en cualquier momento de la vida, que la mayoría tienen un origen genético, pero algunas no son origen genético, como pueden ser enfermedades infecciosas, algunos tipos de cáncer que son muy poco prevalentes. Entonces a mí siempre me ha gustado el término como de enfermedad poco prevalente. Y en nuestro país, estas enfermedades poco prevalentes son enfermedades que afectan a 1 en 5.000 personas, es decir, por cada 5.000 personas, una va a tener este tipo de enfermedades. Pero hay enfermedades hasta tan raras, con las enfermedades ultra huérfanas, que puede ser de 1.000.000 una sola persona afectada. Entonces, más o menos como en términos prácticos, el término como en prevalencia. También en nuestro país mencionan que son estas enfermedades que ocasionan una discapacidad, que ocasionan alguna alteración en el estado de la salud de las personas afectadas por dichas patologías. Yo creo que es importante señalar que en nuestro país esa prevalencia, digamos, difiere de la de otros países. Digamos que en general esas enfermedades huérfanas son huérfanas porque afectan poquitas personas, ¿cierto? Pero por ejemplo en Estados Unidos una enfermedad huérfana es 1 en 200.000 personas. Para la Comunidad Europea, por ejemplo, es 1 en 2.000. Entonces, digamos que dependiendo del área donde se encuentren los pacientes y la prevalencia de las enfermedades es la definición. Entonces, la pregunta que a mí me asalta, Carlos, es ¿en qué momento empezamos a hablar de enfermedades huérfanas en Colombia? Entonces, en Colombia la historia es bastante interesante, y es porque el Estado decidió organizar ese despelote que eran las enfermedades poco comunes, ¿sí? ¿Y organizarlas en qué sentido? Cuando usted tiene una enfermedad que es poco común, y ojo que tener una enfermedad poco común no significa que usted sea raro. Aquí tenemos en el hospital más o menos identificadas 4.500 personas con enfermedades poco comunes. Entonces lo poco común es la enfermedad, pero lo poco común no es la persona. Entonces cuando el Estado empezó a cómo organizo este despelote de enfermedades poco comunes, lo primero que dijo es hagamos una definición de qué va a ser poco común. Y llegamos al consenso de que iba a ser aquella enfermedad que fuera más poco frecuente, de 1 en 5.000, pero como Juan estaba mencionando, en otros países del mundo y en otras partes del mundo esa definición varía. Entonces lo primero que se planeó fue organizarlas en un listado. Listo, digamos cuáles son esas enfermedades poco comunes para que vamos a sacarlas del cuidado tradicional del sistema de salud. ¿Y por qué era importante eso?
porque las personas con enfermedades poco comunes tienen requerimientos especiales. Y ojo, que es frecuente que las personas confundan poco común con costoso, porque en Colombia hay otra definición que son las enfermedades que nos cuestan mucho dinero. Yo puedo tener una enfermedad muy común, como la diabetes, que cuesta mucho dinero, como la enfermedad renal, que cuesta mucho dinero, y puedo tener una enfermedad poco común que para el sistema de salud no sea muy costosa. Lo que pasa es que alguna enfermedad es poco común, su cuidado es altamente costoso. Entonces, el primer intento fue, definámoslas en una lista y mueras en la lista, porque esa lista va hoy en un poco más de 3.000 enfermedades, o sea que miren que no son tan poquitas enfermedades, y definamos los parámetros o los lineamientos que queremos como nación para que estas personas reciban su cuidado. Y eso incluye, pero no les voy a aburrir con los detalles, cuidado en centros especializados, dedicados a esta enfermedad. Pero cuando se tiene una enfermedad poco común, se encuentra dando vueltas en el sistema y nadie es capaz de decirle qué es lo que usted tiene, ¿cierto? Y para uno como paciente es muy frustrante que la gente no sea capaz de decirme, ponerle nombre a mi dolencia. Es más triste que no le pongan nombre al hecho que después me digan, y para su dolencia no hay tratamiento, pero tranquilo doctor, que por lo menos ya sé cómo se llama, ¿cierto? Y eso de que la gente se aglutine, le puede poner nombre a lo que siente, porque el hecho de estar huérfano es bastante frustrante para uno como paciente. Entonces uno le pone nombre a esa enfermedad. Y no solamente entonces saquemos el listado, definamos cómo queremos que los cuidemos, sino que el Estado también da un dinero diferente y esto se paga de forma distinta para las personas con enfermedades huérfanas, y ahí es donde entra el hospital. El hospital, dentro de lo que hace, le apuesta a brindar servicios de salud que son altamente complejos. Y las personas con enfermedades raras requieren servicios de salud altamente complejos. Entonces el hospital hace años decidió recorrer ese camino y era incluir dentro de nuestros modelos de cuidado uno que incluyera a esas personas con enfermedades poco comunes, y ha ido creciendo. Y yo creo que ha tenido un crecimiento muy especial en los últimos años. Yo creo que vamos a tener uno de nuestros capítulos, porque nuestro proyecto es hablar mucho con ustedes para contarles qué hacemos en el hospital, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿qué hace un genetista en un modelo de atención de enfermedades huérfanas? ¿Cuál es el papel? O primero, pues como que, ¿a qué se enfrenta el genetista dentro de un modelo de enfermedad huérfana? Esa pregunta misma me la hizo mi papá cuando le dije que iba a estudiar genética. ¿Y usted qué va a hacer? O cuando llegué pues acá hace unos años a Medellín, y bueno, ¿y usted qué podía hacer? ¿Cierto? Cuando la genética no tenía el rol que se tiene actualmente. Pues mira, la genética, en primer lugar, ir tumbando mitos, no, tampoco la ejerce personas viejitas. Cada vez que van a la consulta dicen, pues yo me imaginaba un viejito, genética me suena como a los viejitos, como a los profes de... Entonces... Pero a Gustavo menos mal le dicen eso por lo que hace. Cuando yo digo cómo me llamo, la gente me dice, ay, usted se llama Carlos Willes, yo pensé que usted iba a ser un viejito, ¿cierto? Solamente por el nombre, pero por lo menos por lo que hace. Sí. Me llama Gustavo Adolfo, ya como nombre de mayorcito. Tarde a usar. Entonces, el genetista es la persona encargada de evaluar todas esas enfermedades que tienen un origen genético, que van desde la pareja que quiere quedar en embarazo y tiene susto o porque tuvo una pérdida o porque hay alguien en la familia con alguna enfermedad de estas y cuál es mi riesgo, hasta en las mujeres que están en embarazo, que vemos los bebés con algunas alteraciones o malformaciones, que algunos pueden ser enfermedades huérfanas ya desde la barriga y que los podamos detectar, o desde el nacimiento, cuando ya tenemos a los bebés que nacen con múltiples malformaciones o con algunas condiciones, y vamos también enfermedades en la infancia, que todo va bien y de un momento a otro el niño comienza a caerse o comienza a tener dificultades a regresar en los hitos y puede tener una enfermedad de origen genético, hasta también la parte adulta. Uno piensa que ya tenemos 37 años y puedo que no tenga ninguna enfermedad, no, porque hay ciertas enfermedades que puedan aparecer en la etapa ya como más grande, hasta en la parte ya de la vejez, es decir, que uno en cualquier momento de la vida le puede ocasionar. Entonces, la ventaja de nosotros es que podemos ver todos esos pacientes de que tienen alguna enfermedad de origen genético o algunas que por sus malformaciones tienen algunas complicaciones que la verdad el genetista apoya como en esa parte. Fundamental, nosotros nos encargamos en el diagnóstico y en el asesoramiento. Pero ¿qué ha pasado? Que antes nos enseñaban a decirle, no hay nada por hacer por tu vida. Por ejemplo, acá tenemos una patología que es la atrofia muscular espinal, que yo creo que uno de los capítulos deberían de sentarse a hablar, porque es, entre comillas, acá es un centro de excelencia en esa patología. Entonces a mí me enseñaron a que uno tenía que explicar a los papás que su hijo se iba a morir, que no había nada que hacer.
pero hoy en día con las terapias génicas y con los nuevos medicamentos que han ido apareciendo, pues ya podemos ir empezando a tratar. Hoy se habla mucho de terapia génica y también con estos monstruos también de las otras especialidades ya vemos que hay ciertas patologías, que hay nuevos medicamentos y también como el conocimiento desde de genética. Entonces, la verdad, hacemos de todo. Es que mira que una vez me llamó la atención que un paciente me dijo como doctor, bueno, me estoy consultando para que me mande donde el endocrinólogo, bueno. Ay, tenés que ir donde el genetista. No, ¿para qué si ya me diagnosticaron? Es decir, ¿qué papel tiene el genetista en el tratamiento de las enfermedades huérfanas? Vamos que es fundamental, uno, por la parte del conocimiento de la patología, hacer enfermedades de origen genético. Vamos que la parte de nosotros apoya mucho a las otras especialidades en la comprensión. Y más que muchos de estos pacientes tienen múltiples sistemas afectados. Entonces, por ejemplo, el doctor se encarga de toda esa parte hormonal, pero también pueden tener enfermedades cardíacas o enfermedades neurológicas. Entonces, el genetista es como el integrador un poco de esas patologías. Acá también pasó una vez a una colega, acá una intensivista, un señor que tenía una enfermedad huérfana, ya estaba muy malito, entonces hizo la interconsulta y le empezaron a hacer bullying. Que por qué si ese señor que entonces que espera que se retuviera o qué. Entonces, ojo que también lo otro es que las enfermedades genéticas no solo afectan a la persona, sino que también a la familia. Entonces también esa búsqueda activa de que otras personas puedan estar afectadas es importante y a lo que nosotros vamos es ir a esa prevención primaria de esos casos, de que de pronto puedan estar y no darse cuenta y empezarlo hasta a tratar. Por eso es fundamental que esas personas asistan como a esa valoración de genética como para explorar qué otros familiares están afectados o mirar qué otras opciones o qué otras complicaciones. Gustavo, y una pregunta que me hacen muchos pacientes es, ¿todas las enfermedades que tenemos en el programa, raras, poco prevalentes o huérfanas, son genéticas? No, la respuesta es que no. Hay enfermedades, por ejemplo enfermedades autoinmunes, en el cual no se tiene una causa genética, en realidad no tenemos una etiología clara, que por lo ser tan poco prevalente y lo complejo, son consideradas enfermedades huérfanas. Digamos que en el momento nunca me ha tocado ver las infecciones, yo no sé si acá tengamos algunas de esas infecciones raras que puedan padecer, pero sí he visto sobre todo con enfermedades autoinmunes que no tienen un origen genético, pero que por ser tan poco frecuentes las vemos acá. Y uno de los objetivos que nos trazamos con Juan cuando empezamos a soñar este podcast era, en medicina, lo que suele ser raro, también suele ser complejo de entender, ¿cierto? Pero nosotros queremos que este sea un espacio donde la gente pueda entender, si no tiene formación como médico, de qué se trata esto y que no están solos. Entonces, una de las preguntas que a mí me hacen, y no deberían hacerme a mí, sino al doctor Gustavo, es, ¿todas las enfermedades genéticas mis hijos las van a padecer? Digamos que dependiendo de las alteraciones, por eso es fundamental el poder asistir. Hay unas enfermedades en las cuales yo tengo un riesgo de que mi hijo en un 50% la tenga. Es como tener una moneda al aire. O la tiene o no la tiene, ¿sí? Pero hay otros tipos de enfermedades en el cual el riesgo es de un 25%, es decir, de 4 personas que van por un puente y una se cae, ¿sí? Pero a veces si cambian de pareja, digamos que ese riesgo se puede disminuir. Pero también a veces nos ha pasado que se consiguen es al primo, entonces obviamente se sigue aumentando ese riesgo de esas enfermedades. Entonces esas enfermedades, sobre todo las que son hereditarias, porque también viene otro tema acá, y que tenemos algunas enfermedades que vemos en endocrino, que yo puedo tener mi alteración genética, pero en algunas células, no en mis, digamos que en mis óvulos o en mis espermas, que son las células progenitoras, y que yo puedo que no tenga ningún hijo afectado, sino que yo solamente tengo esa enfermedad, que es lo que nosotros hablamos como enfermedades somáticas, es decir, que solo unos pedazos de sus celulitas o de su cuerpo está afectado, y eso lo vemos en endocrino mucho. Bueno, y por ejemplo, yo creo que la gente cuando le hablan de enfermedades huérfanas dicen como, se imaginan como todos los niños, ¿cierto? Yo creo que también es bueno explicar a la gente que uno de adulto también le para una enfermedad huérfana. Entonces, ¿cómo es ese abordaje en los adultos, Carlos, como en las enfermedades huérfanas? Entonces, dentro del programa que tenemos nosotros, la primera vez que alguno de nuestros pacientes viene a consulta va a tener 1 hora para que conversemos. Usualmente la primera pregunta que se hacen ellos, y si no se la hacen ellos, se la hago yo, es:
usted sabe qué está haciendo aquí con nosotros, sabe por qué lo llamamos, porque no tenemos búsqueda de actividad de pacientes o nos pasan una base de datos y nosotros llamamos a las personas, sabe qué significa estar en el programa, sabe qué significa tener la enfermedad que usted tiene o la condición que usted tiene. Para algunos adultos es desconcertante porque, como Juan les está mencionando, se imaginaban que esto era un modelo de atención para niños con enfermedades genéticas, ¿cierto? Entonces, entender que yo soy un adulto, que tengo una enfermedad rara, que tengo derecho a un cuidado especial y que no mucha gente está familiarizada con mi enfermedad, a veces es abrumador, pero a veces también es muy reconfortante, porque pueden ser personas que llevan 5 años, 7 años, visitando diferentes médicos y especialistas con diferentes quejas, y estas personas no han encontrado en el sistema de salud quién les pueda resolver la pregunta de qué tengo yo, y a partir de qué tengo yo, qué pueden hacer por mí. Entonces, posiblemente porque yo no veo niños, la forma como un adulto envisiona esto de yo tengo una enfermedad poco común es diferente a como lo hace un niño, sobre todo porque el niño está acompañado de sus padres, algo pasó en su vida que el papá dijo, yo veo que algo raro está pasando aquí, debería estar caminando y no lo está haciendo, o empezó a caminar y retrocedió. Pero el adulto no, el adulto tiene una dolencia. Y darle nombre a esa dolencia es la siguiente parte grande de la consulta. Y ya después hablaremos pues de los tratamientos. Pero esa aproximación o esa forma de ver la enfermedad es muy distinta en los niños que en los adultos. Yo no veo sino adultos pues. Bueno, y hay otra cosa que a mí me llama la atención y es que, bueno, nosotros dentro de nuestro modelo tenemos unos pacientes identificados, como dijiste, hacemos búsqueda activa en algunos momentos, pero cuando uno recibe estos pacientes en el modelo, uno siente que todos confluyen como en la misma historia y es que tuvieron que caminar mucho para llegar a un diagnóstico, tuvieron que caminar mucho para que hubiese un médico experto en lo que les diagnosticaron. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto se demora en promedio una persona que tiene una enfermedad huérfana desde el momento en que empieza a padecer algún síntoma, alguna alteración, algún cambio como en su desarrollo en el caso de los niños, para llegar al diagnóstico? Es una muy buena pregunta y depende mucho de la patología, pero como en términos generales en los estudios que se han mencionado, se han dicho que hasta de 7 a 10 años para poder llegar a un diagnóstico, ¿sí? Y es porque generalmente hacer tan poco frecuentes estas enfermedades, pero los médicos a veces no estamos preparados para pensar. Siempre nos dicen que cuando escuchemos galopear, pues pensemos en caballos, nunca pensemos en cebras. Yo creo que hay veces pasa eso, entonces pasan esas cebras y nunca las vemos, ¿sí? Pero ojo que pues esas cebras están ahí también. Y también he visto un poco que antes la genética a los médicos les daba como pereza por ser como enredado. Yo no sé, Carlos, si tiene como ese aspecto de que uy, esta enfermedad, uy, no, qué pereza, eso nunca lo voy a ver. Y pasaban y no las repasábamos. No sé si de pronto en tu formación has sentido eso o también el doctor Juan. No, es que ese es mi caso, de verdad. Pues bueno, yo antes de llegar a enfermedades huérfanas, o sea, uno dice como, empieza a estudiar y dice, no, síndrome, bla, bla, bla. Que yo acabo de ver eso en la vida, pues. Prevalencia menos del 1% de la población mundial, se pasa derecho. Ahora son todos nuestros pacientes, entonces, no sé. Yo soy profesor, ¿cierto? Y tengo que asistir algunas veces a actividades de diseño de currículum. Entonces, siempre existe la dicotomía. Yo tengo un estudiante de medicina que va a pasar poco tiempo en su formación, a pesar de que los estudiantes de medicina estudian mucho, es un tiempo corto para formarse. Entonces, ¿qué deberían aprender un estudiante de medicina? Lo más común, que es aquello que va a enfrentar, o aquellas cosas raras que puede ser interesante, bueno de saber, pero que la probabilidad de que usted se encuentre con un caso en la vida es poco, y desafortunadamente, para el caso específico de las enfermedades raras, suele ganar esa discusión de dentro del currículo incluyamos aquello que es común, porque es lo que más probablemente esta persona va a terminar desempeñándose. Y yo creo que todos tenemos la misma sensación de esas cosas que yo o no estudié, y como no estudié pues me da pereza después de estudiarlas cuando estoy más viejo, simplemente yo no conozco de ellas, yo prefiero tenerlas como de lejitos, que alguien más se encargue de eso, qué susto porque yo no sé hacerlo. Y yo creo que esa fue parte de la experiencia cambiante que nosotros vivimos dentro del modelo, y es que nos tocó aprender de eso que no quisimos aprender o no pudimos aprender o que la vida nunca nos mostró, y aprender que existen personas que lo padecen y que después de que usted está en un modelo de atención enfocado en eso, se vuelve muy común.
¿cierto? Entonces nosotros tenemos enfermedades que afectan, como decía el doctor Gustavo ahorita, a una persona de cada 1 millón de personas. Entonces usted esperaría que fuera muy raro. Y de esas tenemos 50 o 70 personas que nos acompañan en consulta cada mes. Y esas personas se parecen en unas cosas, pero también tienen sus peculiaridades. Y usted va y comparte con colegas y dice, ay no, yo he visto un caso de eso. Y no, en el hospital tenemos 70 que tenemos en seguimiento y tenemos identificados. Y nosotros no hacemos nada extraordinario aquí en el hospital, ¿cierto? Lo extraordinario son los pacientes. Pero lo que sí hemos logrado es tener experiencia en algo que usualmente la gente no puede tener experiencia, ¿sí? No es que seamos médicos anormales, ni superdotados, ni diferentes, sino que tenemos la oportunidad de convivir con estas cosas raras todos los días. Y yo creo que eso nos ha cambiado. Sí, yo creo que tenemos un grupo de trabajo muy, pues, del cual sentirnos muy orgullosos, y yo creo que la exposición y el poder acercarnos a estos pacientes nos ha ido dando como esa experticia que necesitamos para poder acompañarlos. No sé, Gustavo, ¿vos pensás cuáles son los retos que tenemos, sobre todo dentro de nuestro sistema de salud, ¿cierto? Que es una cosa que de pronto a muchas personas les podrá asaltar esa duda con respecto a las enfermedades huérfanas, raras y olvidadas. Digamos que el primer reto es la parte del diagnóstico, de poderlos captar tempranamente y evitar que tengan esas complicaciones por un manejo adecuado. Yo creo que si logramos hacer a diagnosticarlos tempranamente, se podrían evitar muchas complicaciones. Y en el sistema de salud lo que pasa es que, claro, uno dice, vea, esto es poco prevalente, pero apenas nos estamos dando cuenta de la magnitud, digamos que la cantidad de personas extraordinarias que nosotros tenemos, sobre todo en nuestra región de Antioquia, por la alta consanguinidad, pues vemos que hay muchas patologías que uno no ve en otras regiones. Entonces también es entender que ciertas regiones del país tienden a comportarse de maneras diferentes, poder tener la parte de esas atenciones más oportunas en esos sectores. Y yo creo que el reto más grande que se tiene ahora para el sistema de salud son las nuevas terapias, porque ya uno siempre se manejan esas historias de Gattaca, que usted le hacía un examen y le decían que iba a hacer, o que unas historias que manipulaban en la información genética, y la verdad eso ya dejó de ser ciencia ficción a ser el mundo real. Y hoy tenemos ya terapias génicas, que la promesa es curar estas enfermedades o cambiar esa información genética, pero son terapias que pueden valer $1 millón, $2 millones. Entonces también es el reto de, venga, un sistema como el de nosotros, que va a ser para enfrentar, pero también es posibilidades nuevas a las que se enfrentan estas personas para mejorar y cambiar su historia natural. Bueno, yo creo que hemos ido como logrando el objetivo de explicar a la gente qué son las enfermedades huérfanas. Como hospital y como modelo de atención estamos comprometidos para acompañarlos. Creo que esto va a ser un medio de comunicación muy importante para poder llegar a ustedes, nuestros pacientes, a nuestros colegas y a todo el que quiera escuchar sobre enfermedades huérfanas. Nuestro proyecto es que, con la ayuda de nuestro maravilloso equipo de comunicaciones del hospital, de mejoramiento, de mercadeo, vamos a través de redes sociales a intentar llegar a ustedes, para que ustedes también nos dejen sus preguntas y nos digan de qué quieren que hablemos, que conversemos. La idea es poder hablar de muchas cosas. Entonces, no sé, Carlos, como mensajes finales para nuestros pacientes. O mensajes finales para nuestros pacientes. Primero, que este es un canal de comunicación que se abre, y como Juan le está mencionando, queremos que hagan sus preguntas y en función de esas preguntas planear los episodios futuros. Nosotros tenemos un montón de temas en la cabeza, pero una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que ustedes necesitan. Entonces queremos que este sea el canal de comunicación para que podamos ayudarles a resolver las dudas, y poder traer expertos invitados que nos ayuden a que ustedes puedan entender todas las preguntas que tienen en un espacio distinto, porque el espacio de la consulta usualmente se limita a mis dudas relacionadas con mi enfermedad. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, yo salgo con el médico y, ay, pues madre, ¿cómo no le pregunté esto, aquello, y a veces me da pena y dije, yo no voy a preguntar esta bobada porque de pronto es una bobada. Queremos que sea un canal de comunicación alternativo para resolver esas cosas. Lo segundo es que a medida que avance este proyecto, empecemos a, como nos pasó a nosotros, a dejar de ver lo que es poco usual como raro o como huérfano, y entender que hay personas que padecen estas cosas y que estamos para acompañarlos, y que también sea un espacio donde podamos compartir lo que hacemos aquí en el hospital para que la gente sepa lo que hacemos y
¿qué puede encontrar aquí con nosotros? Genial. ¿Y Gustavo, algún mensaje? No, yo creo que el mensaje es que la verdad me siento muy contento de estos espacios nuevos y por los pacientes, que antes era uno como solo, ahora ya contamos con mucho el apoyo y que no se sientan solos, ¿cierto? Que mire todo este montón de grupo y un montón de otras personas que están detrás de cámaras, detrás de estos micrófonos, que tratan de llevarles a ustedes mensajes sobre esto y que entiendan de que no están solos, en caso de enfermedades tan raras que sea lo que yo tengo, venga que ya podemos estar colocándoles nombres y poder mirar cómo les podemos mejorar su calidad de vida, que a eso es lo que es la misión que tiene el hospital y también nosotros como médicos. Perfecto, no queremos darle las gracias pues a todo el equipo de mejoramiento, a todo el equipo de mercado del hospital, a la Universidad de IA, que es donde estamos hoy en este momento grabando este podcast y que nos apadrinó como huérfanos a minuto y a Acoustic Producciones de eventos, que hay cosas que ustedes ven acá que son aportes de algunos amigos que también están comprometidos con este proyecto. Entonces nada, nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo y chao. Hasta Que luego. estén bien, chao.